Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Job. Vamos a abrirlo en el capítulo número 33. Job, capítulo 33. Y vamos a leer de los versículos 23 al 30. Job, capítulo 33, versículo del 23 al 30. La palabra del Señor dice así: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos el estudio del libro de Job, que estamos tratando de comprender, Señor, a través de tu ayuda. Oramos para que tu palabra sea bendecida para nuestras vidas y que tu Espíritu de verdad siempre nos hable conforme a tu palabra que ya está escrita. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en el capítulo 33 del libro de Job y de esta manera vamos a terminar este primer discurso de Eliú, ¿verdad? Estábamos comentando que son 4 discursos los que va a tener este hombre, que está interviniendo de una forma final en los discursos que tiene Job con sus 3 amigos. Y también estábamos comentando que estos discursos son importantes para la comprensión de todo el libro, pues nos sirven de preámbulo, ¿verdad? Estos capítulos del 32 hasta el 37, que son los discursos de Eliú, nos van a servir para adelantarnos, para prepararnos a las palabras finales que son del Señor hacia Job. Y entonces en el capítulo 33, en los textos que ya leímos, vamos a ver ahora cómo es que Dios redime a su pueblo, ¿verdad? De las aflicciones. Y pues vaya que es un tema que pues frecuentemente estamos tocando, y no solamente nosotros, sino diferentes hermanos en sus casas, en sus iglesias, esa situación en la cual nos encontramos, ¿verdad? De enfermedad, pero no solamente eso, sino siempre ha habido en todo el tiempo diversas situaciones en donde el hombre y la mujer pasa por pruebas. Así que las enfermedades, las crisis económicas, las pandemias como esta que estamos viviendo no son las únicas que el hombre ha experimentado. Y sobre todo hablando acerca de la iglesia, también la iglesia no es el único tiempo lamentable que ha pasado, sino que a través del tiempo la iglesia ha pasado muchas situaciones muy fuertes, muy difíciles. Entonces, en esta parte, en estos versículos que estamos considerando, le quiere enseñar Eliú a Job, un hombre joven, inteligente, sabio como Eliú, le quiere ayudar a Job, ¿verdad? Le quiere enseñar, cuando digo esto, no me estoy refiriendo a que Job no sepa, sino que le quiere enseñar otro panorama del discurso que tiene él, de la teología que tiene Job hasta aquí, porque en los capítulos anteriores encontramos, ¿verdad?, que Job sí, ciertamente no es tanta la queja que él presenta, pero sí de una manera él le pregunta al Señor, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué estoy en la situación que estoy viviendo? Y entonces esta intervención que tiene Eliú, ya lo hemos comentado, viene a refrescar el discurso tan largo que tuvo Job con sus 3 amigos anteriores, que lo hemos dicho,
pensamos que fueron muchos días los que duró este discurso. Y ahora Job entonces está él en sus mismas bases que tiene desde el inicio. Él dice que está pasando situaciones adversas a su vida, pero porque Dios tiene el control. Entonces él sabe, ¿verdad? Sabe Job que Dios tiene el control, pero también sabe que hay situaciones fuertes que él está ocurriendo en su vida. Así que estos versículos que ya leímos son el clímax de los 4 discursos que pronunció Eliú, a pesar de que no se han pronunciado los siguientes discursos, porque estamos diciendo que este es el final del primer discurso de Eliú. A pesar de esto, este capítulo 33, principalmente el final de los versículos que ya leímos, de 23 al 30, son el clímax, ¿verdad? Porque lo vamos a ver, habla principalmente, el Espíritu Santo permite que Eliú hable acerca de Jesucristo, nuestro único y suficiente mediador y salvador. Entonces miramos cómo es que un libro tan antiguo como el libro de Job estaba ya se estaba inspirando, ¿verdad? El autor, quien escribió este libro, estaba siendo inspirado, mejor dicho, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todas las palabras que están escritas, pues bueno, fueron hechas porque el Señor lo ha permitido, principalmente, pero sí porque el Espíritu de verdad quería que se plasmaran estas líneas y se dejaran a través de la historia, precisamente para esto, para que la iglesia recuerde que aún en situaciones difíciles, de problemas, el Señor siempre tiene el control absolutamente de todo. Entonces, Job, si recordamos, estamos diciendo, ¿verdad?, que los versículos son el clímax de los discursos que pronunció Eliú, y tenemos que recordar que Job había acusado a Dios, diciendo Job que Dios era cruel con él. Eliú entonces le respondió que Dios es amor, que redime y restaura a su pueblo a las garras del sufrimiento y del pecado. Entonces, si miramos con mucha atención, Eliú le está hablando del Evangelio, ¿verdad?, a Job. Eliú hace mención del pecado en el versículo 27. Dice el versículo 27 del capítulo 33: Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. El pecado es la causa de todo sufrimiento y de todas las enfermedades que existen en el mundo y que han existido en la antigüedad, y que seguramente nuevas enfermedades van a venir en el futuro, ¿verdad? Bueno, todas esas enfermedades son por motivo de la caída del hombre en el huerto del Edén, por el pecado. Si el pecado no hubiera entrado en el mundo, no habría problemas, no habría dolor, no habría sufrimiento, enfermedad ni muerte. Entonces, por estas palabras, ¿verdad?, que le dijo a Job, sabemos que Eliú estaba consciente del problema del pecado. Eliú sabía que la base del problema de Job era el pecado. Sino Job había dicho que él era un hombre justo. Dios, en el capítulo 1, versículo 1, dice que Job es un hombre justo. Pero estamos hablando del pecado original, del pecado que se cometió en el huerto del Edén. Y entonces, esa situación del pecado en el mundo y de la problemática que trae este pecado al mundo, Eliú está consciente, está muy consciente Eliú del problema del pecado, de todas las consecuencias, ¿verdad? Pero también Eliú sabe que el único remedio es el perdón de Dios, la reconciliación con Dios lo sabemos hoy, a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice Eliú, ¿verdad?, que el pecado, en el versículo 26, dice que el pecador orará a Dios y obtendrá su favor, y Él restaurará al hombre su justicia. Entonces, el pecado
agradecido, ¿verdad? Exclama con gozo. El pecador agradecido, el pecador cuando se siente reconciliado con el Señor, exclama con gozo. Lo que dice en el versículo 27 y 28. En la segunda parte, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Versículo 28, Dios entonces redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Entonces, el pecador, ¿verdad? Está sumamente agradecido y exclama con un gran gozo: sí, he pecado y lamentablemente lo digo, he pecado, con mucha vergüenza lo digo, he pecado y he pervertido lo recto, he pervertido las leyes del Señor que están estipuladas con gran poder hacia su pueblo, las he pervertido. La justicia del Señor también, pero el hombre cuando ora al Señor, cuando el hombre se inclina delante de su Creador y puede exclamar, ¿verdad? Con el gozo: sí, he hecho tales transgresiones en mi vida, pero sé que Dios redimirá mi alma para que no pase al sepulcro, dice el versículo 28, y para que mi vida vea luz. Entonces es interesante, por eso es que hemos comentado, ¿verdad?, que este discurso de Eliú nos sirve de anticipo a las palabras finales del Señor, que son de suma misericordia, de sumo amor, obviamente más amorosas que las palabras de Eliú. Eliú es un hombre inspirado por el mismo Señor, claro que sí, por el Espíritu Santo, pero los capítulos finales, del 38 al 42, son las palabras de Dios, y son palabras que son perfectas, ¿verdad?, como las que estamos leyendo, claro, pero es muy diferente, ¿verdad? No podemos comparar a un hombre que fue inspirado, sí, por el Espíritu Santo como Eliú para hablar esta parte, a Dios mismo hablando. Así que estas palabras, ¿verdad?, que estamos viendo, que estamos analizando, van más allá, van más lejos que la simple expresión de la liberación de las aflicciones, o sea, de los problemas físicos, ¿verdad?, de las enfermedades, de la pobreza, etcétera, sino que describen la maravillosa verdad de que Dios es amor y de que Dios ha redimido y ha liberado de las tribulaciones espirituales a toda su iglesia. Sí, la iglesia tiene una lucha contra el enemigo de la iglesia, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 15, nos habla precisamente de esta división que tiene la iglesia con Satanás y sus huestes, ¿verdad? Los hijos de Satanás, ¿verdad? Juan 8:44 nos habla que Satanás es el padre de mentira, es decir, si nos habla de un padre de mentira, quiere decir que hay hijos de mentira también. Bueno, de eso nos dice el Evangelio de Juan 3. Digo el Evangelio porque, de Génesis capítulo 3, ¿verdad? Digo el Evangelio porque se anuncia el Evangelio desde el capítulo 3 del libro de Génesis. Así que el Señor nos libra de las tribulaciones, nos libra del pecado, nos libra de esa terrible condición que tenemos cuando estamos alejados del Señor y cuando el enemigo, cuando pertenecemos, ¿verdad?, al mundo. Y son esas las noticias, ¿verdad?, tan importantes que tenemos para nuestra vida. Así que Dios, en su soberanía, Él decreta la inocencia del que era pecador. Y esto es algo sorprendente, ¿verdad? Es como si un juez llegara al tribunal un acusado que se le está acusando de muchas infracciones contra la ley, y lo que él amerita es una condena, no sé, una cadena perpetua o la pena de muerte en países en donde está permitido. Y el juez, por alguna razón, él lo declara inocente a ese hombre. Todo el mundo sabe, el mismo culpable sabe que es culpable. El mismo hombre, el asesino, sabe que es culpable, ¿verdad? Y en cambio él está escuchando el veredicto del juez donde lo está declarando inocente. Eso, a la lógica humana, obviamente que nos va a parecer algo incomprensible. No es razonable que un juez le esté dando la libertad a un hombre que hizo muchas infracciones contra la ley. Bueno, eso ocurre con nosotros.
el pecador, la iglesia, antes de ser la iglesia, estábamos en el mundo, etcétera, se nos presentó el Evangelio por el poder del Señor, aceptamos el Evangelio, respondimos al Evangelio y empezamos a creer en el Evangelio y el Señor nos declara justos e inocentes. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? No puede ser, es algo inconcebible para la mente humana. Bueno, ese es el amor, esa es la gracia que tiene Dios. Y de esto es lo que está hablando Eliú a Job. Él le está diciendo, ¿verdad? En el versículo 30 dice, desde el 29 dice, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, es decir, Dios le habla continuamente al hombre para que él obtenga la salvación. No es contradictorio, ¿verdad?, a la teología que tenemos, donde decimos que Dios elige al hombre. Dios elige al hombre, ¿cierto? Pero hay un tiempo preciso cuando el hombre responde a este llamado. Y también es en el tiempo de Dios. Y este hombre quizá puede escuchar muchas veces el Evangelio, puede quizás aparentar que ya aceptó el Evangelio, puede vivir una vida un poco diferente quizá, pero por las cosas que él comete, que está en su vida ocurriendo, nos damos cuenta de que no es cristiano, ¿verdad? De que no ha escuchado el Evangelio realmente. No es el tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Pues no lo sabemos. Esos son misterios que solamente conoce el Señor, no lo conocemos nosotros. Bueno, en el versículo 30 dice desde el 29, he aquí todas estas cosas, Dios las hace, es decir, le habla al pecador para que salga, lo que dice el versículo 28, para que Dios redima su alma, para que no pase al sepulcro, para que no pase por la muerte y su vida se verá en luz. Entonces dice el versículo 29, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Y entonces es precisamente esto lo que Eliú le dice, ¿verdad?, a Job, que el pecador perdonado y redimido puede gozar entonces ya de esos beneficios de estar en vida y en luz para siempre en la eternidad. Efesios capítulo 3 nos habla acerca de eso. Dice que Pablo nos dice que el Señor ya nos ha puesto en lugares celestiales, ¿verdad?, con Jesucristo mismo. Y aquí estamos encontrando un libro que se escribió muchos siglos antes que la carta a los Efesios, en donde estamos viendo la teología, la doctrina bíblica que nos habla exactamente de la gracia de Dios. Lo que Pablo habla años después ya fue hablado por Eliú. Eliú está presentándole el Evangelio, ¿verdad?, a Job. Cuando Job escucha esta parte, este discurso, cuando Job llega al capítulo 33, Job tiene la salvación, sí, ¿verdad? Si el Señor declara del capítulo 1 que Job es un hombre justo, él no ha perdido la salvación, jamás perdió la salvación. Job jamás, no encontramos un texto en todo el libro de Job que nos diga que Job perdió la salvación. Este versículo que estamos viendo, del 29, del 28 al 30, aparentemente dice eso, ¿verdad? Como se puede entender como que el hombre pierde la salvación, la puede ganar otra vez, la pierde, otra vez la gana, la pierde, la gana. No, eso no es así, o sea, esto no es bíblico. Lo bíblico es que el Señor da la vida eterna para la eternidad, para toda una eternidad. No podemos estar perdiendo la salvación y otra vez volverla a ganar. No, porque el hombre no contribuye absolutamente nada para su salvación, no. Estamos muertos espiritualmente. El Espíritu Santo tiene que darle vida al que está muerto espiritualmente para que él pueda reaccionar. Entonces, cuando reacciona al Evangelio, el hombre, la persona, como es vanidoso, como es orgulloso, como es presuntuoso, piensa que por su inteligencia, por su capacidad, por su antigüedad en la vida, es decir, porque tenga muchos años de experiencia, por ese motivo él responde al Evangelio, no. Y nos confundimos, ¿verdad? Bueno, yo me confundí en unos inicios, creo que muchos nos hemos confundido en pensar que uno mismo es el que responde al Evangelio. Sí respondemos porque tenemos voluntad, pero esa voluntad ya ha sido iluminada por el Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan nos habla muy claro en el capítulo 3 de Jesús con Nicodemo, que es importante que el hombre nazca de nuevo para entrar en el reino del Señor. Estamos hablando del Evangelio, ¿verdad?
Por eso Eliú, vuelvo a repetirlo, le está diciendo a Job que Dios redime a su pueblo de la aflicción. Dios es el que da fortaleza, es el que da la fe necesaria para que salga adelante, ¿verdad? Estamos considerando los versículos, ya vimos 26, 27, 28, y vamos a considerar un versículo, el versículo 23, vamos a verlo. Y estaría muy bien preguntarnos, ¿verdad?, cuando leamos el versículo 23, ¿de quién está hablando el escritor? Dice el versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciese al hombre su deber. ¿De quién está hablando? ¿Quién es este elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber? Algunos comentaristas han dicho, ¿verdad?, que Eliú está hablando acerca de un ángel o de ángeles que socorren a la iglesia en momentos difíciles, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, si miramos el texto y si estamos hablando que Eliú le está presentando el evangelio a Job, y estamos hablando que el Espíritu Santo está inspirando a Eliú para que pueda hablar de esa manera, entonces podemos pensar que el versículo 23 se está refiriendo al Mesías, a Jesucristo, ¿verdad? Aún no se conoce el nombre como Jesús, o sea, el Mesías como hombre no ha nacido, porque la profecía dice la profecía y se cumplió, ¿verdad?, que era en Belén donde tenía que nacer el Mesías prometido. Aún no se conocía la ciudad de Belén. Todavía el profeta Miqueas no había nacido para profetizar acerca de Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo da el poder de hablar a Eliú y mostrar entonces que el que está hablando el versículo 23 es el mediador, el único mediador, ¿verdad? Y la palabra mediador la encontramos, ¿verdad?, nuevamente en las cartas del apóstol Pablo, en la primera carta de Pablo, en el capítulo 2, versículo 5, si no me falla la memoria, nos habla Pablo y dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La teología del apóstol Pablo sí la escribió, fue un hombre muy elocuente, muy preparado, claro, la escribió en su estilo, un estilo muy personal, muy de Pablo, pero todo el conocimiento que tiene el apóstol Pablo, o casi todo el conocimiento, viene o está basado en el Antiguo Testamento. Estamos mirando, ¿verdad?, cómo es que esta parte que nos habla Pablo en las cartas de que Jesús es el único mediador, las encontramos aquí antes, en el libro de Job. Dice la escritura en una versión diferente a la Reina Valera, es la Reina Valera actualizada, lo traduce este versículo, dice: oh, si hubiese a su lado un ángel, un intercesor, uno entre mil, para declarar al hombre lo que es recto. Y también, ya lo hemos dicho, ¿verdad?, hay diferentes versiones en donde el versículo 23 lo traducen de formas distintas, ¿verdad? No se pierde el significado, pero finalmente sabemos por todo el contenido de la Biblia que el mediador, el único mediador, pues es Jesucristo. Y este versículo 23, ¿verdad?, contiene dos palabras que describen apropiadamente al Hijo de Dios: ángel e intercesor. La Reina Valera actualizada, que ya citamos el párrafo anterior, y la Biblia de las Américas lo citan como intercesor o como un ángel. Y la palabra hebrea que se traduce como ángel también se puede traducir como mensajero. Entonces encontramos estas palabras en el nombre del profeta Malaquías, ¿verdad?, que significa mi mensajero. Entonces, la expresión ángel del Señor aparece algunas veces también en el Antiguo Testamento, en los pasajes o en algunos pasajes, ¿verdad? Ese ángel se refiere a alguien más grande que uno de los ángeles creados. No nos confundamos y no estamos diciendo que Jesucristo es un ángel, ¿verdad?, como lo dicen los adventistas. Los adventistas dicen que Jesucristo, el Señor Jesucristo, es el arcángel Miguel,
Pues no, porque estamos viendo, ¿verdad?, que en partes de la Escritura se le asigna ese nombre, sí, al Salvador, o no nombre, sino ese término al Mesías, pero no que sea un ángel meramente. Estamos viendo cuál es el significado del nombre ángel, que es un mensajero, que es un enviado. Entonces, Jesús definitivamente no es un ángel, Jesús es Dios, ¿verdad? Y pues también encontramos, ¿verdad?, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6 también, cuando Dios le habla a Moisés, ¿verdad?, y le dice: ¿quién eres tú? Se presenta el Señor como el que es. Cuando también el Señor se le presenta a Gedeón en el libro de los Jueces, capítulo 6, de igual manera también se le presenta como un ángel, pero es una aparición que es el Señor mismo el que está manifestándose en la vida de los hombres del Antiguo Testamento. Y hay otros pasajes, ¿verdad?, como también Jueces, capítulo 13, donde el Señor a través de un ángel o mediante un ángel se le presenta a los padres de Sansón para hablar con ellos. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, porque estamos viendo un libro del Antiguo Testamento, Dios se reveló varias veces en forma humana en la persona del Hijo de Dios, que más tarde vino a ser verdadero hombre, nacido de una mujer llamada María. Y el libro entonces de Job nos muestra que también otro término, ¿verdad?, que describe a Jesucristo es la palabra que ya mencionamos, la palabra mediador, en donde Pablo nos da una explicación mejor en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2. En los versículos 23 y 24 que estamos viendo de Job, Eliú presenta a este ángel en las funciones de mediador. Dice: pero si el hombre tiene a su lado algún elocuente mediador muy escogido para anunciarle su deber y decirle que Dios tiene de él misericordia, que lo libra de descender al sepulcro, que hay redención para él. Esto que dice Eliú se puede referir a otra persona que no sea Jesucristo. No, porque son palabras que únicamente tienen que ver con el Señor Jesucristo. Vamos a leerlas otra vez, versículos 23 y 24. Si tuviese cerca de él, es decir, del pecador, algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿A quién se le pueden atribuir todas estas palabras que pueden salir de unos labios, sino únicamente a nuestro Señor Jesucristo? Solamente a él. Entonces, estas palabras, ¿verdad?, que estamos considerando, describen la tarea de alguien que es más que un ser humano, y también están describiendo la obra de redención. Entonces, no es solamente un ser humano. Jesús fue un ser humano 100% hombre, sí, fue 100% hombre, vivió entre nosotros. Juan 1.14, el Evangelio de Juan 1.14 de eso nos habla. Pero fue más que humano, fue 100% hombre, también fue 100% Dios, es Dios. Y entonces el salmista, ¿verdad?, en el Salmo 49, versículos 7 al 9, confiesa: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tal alto precio que no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre sin jamás ver corrupción. También en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, Pedro dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que también la expresión uno entre mil, que nos habla la Reina Valera 95, o muy escogido, es aplicable también para describir a Cristo, el escogido de Dios, como nuestro Salvador
y como nuestro Redentor. Los versículos siguientes, hermanos, versículos del 24 al 28, muy difícilmente se pueden aplicar a alguien que no sea Jesucristo. Ya vimos, ¿verdad?, los versículos. Los versículos 24, 26 y 28 describen la obra de nuestro Salvador como mediador entre Dios y los hombres, al dar la propia vida en rescate por nosotros, por toda su iglesia. Y al hacer esto, Él nos redime del pecado, de la muerte y del poder del diablo sobre nosotros, ¿verdad? El versículo 25 abunda en ilustraciones, ¿verdad? Dice el versículo 25: su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Es decir, Eliú está describiendo a un hombre que ya es regenerado por el Espíritu Santo. Dice que su carne, su piel se verá como la de un niño, ¿verdad? O sea, algo, pues algo nuevo, ¿no? Es algo completamente diferente. Este versículo, el 25, sugiere la resurrección de nuestro cuerpo, la que Pablo describe así: pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Tanto Pablo, nuevamente lo volvemos a notar, no lo sabemos, ¿verdad?, si él está basando el texto de Corintios 15, 53, no sabemos si él está tomando el versículo 25 del capítulo 33 de Job para hacer esta doctrina, pero es básicamente lo mismo, son las mismas ideas. Nos habla acerca de la resurrección del alma. Nuevamente citamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, todo el capítulo 3, que nos habla del nuevo nacimiento. Entonces, tanto Juan, Pablo, Job y otros escritores de la Biblia hablan acerca de esto, de la necesidad de un nuevo nacimiento y de cómo se ve, cómo se vislumbra una persona que ha nacido de vuelta. En un artículo, ¿verdad?, que se tituló La salvación por la sola gracia, punto medular de la teología de Job, el autor logró captar el significado de este pasaje y lo expresó bien de la siguiente forma, en los siguientes términos. Él dijo lo siguiente: ¿quién, al escuchar esas palabras proféticas, no se sentirá impulsado a pensar en el único mediador entre Dios y el hombre, es decir, en Jesucristo hombre? Todos, al leer este texto, creo yo que no necesitamos ser teólogos ni conocer mucho de la Biblia para que vayamos a ese texto que estamos viendo y saber que está hablando del único mediador que hay en el mundo, que ha habido y que solamente habrá, que es Jesucristo. Ya finalmente, para terminar este capítulo, en los versículos del 31 al 33, Eliú pide nuevamente que Job le escuche. Dice en los versículos del 31 al 33: escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Entonces, de nuevo, ¿verdad?, Eliú se dirige a Job llamándole por su nombre, como lo decíamos hace 8 días. Es un hombre muy empático, un hombre sensible a las necesidades de otro hombre, y a Job lo considera como una persona, le habla por su nombre. Y eso es importante. Los otros 3 amigos jamás se dirigieron a Job por su nombre, nunca lo vieron como algo personal, sino ellos quisieron demostrar su teología, dando un escrutinio, un juicio a su modo, a su forma de pensar. Eliú hace cosas distintas. Él se acerca a Job de una manera muy personal. Entonces, eso es lo que en el versículo 31 dice: escucha a Job y óyeme. Qué forma tan interesante. Quizás nos pueda parecer algo normal, pero no. Si miramos el libro, es el primer hombre después de 31 capítulos que le habla a Job por su nombre, sin mencionar al Señor, en el capítulo número 1. Entonces, le habla por su nombre y concluye Eliú este discurso pidiéndole que escuche de corazón lo que tiene que decirle.
Aunque Eliú, ¿verdad?, le está ofreciendo oportunidades para responderle, Eliú le dice a Job que aún falta mucho más por decir. Volvemos a decir, estamos en el principio, estamos en el final del primer discurso de Eliú, faltan otros 3 discursos, y a través de esos 3 discursos Eliú le va a seguir hablando mucha teología a Job, mucha doctrina a Job, y le va a seguir hablando de una forma muy personal. Lo está preparando para las palabras finales que tiene que escuchar Job, que son palabras del Señor, y esto entonces nos permite a nosotros vislumbrar un poquito más el libro de Job, verlo quizá de una forma distinta, ver por qué hablan estos hombres, cuál es la razón de hablar, cuál es el motivo, en qué se basan sus juicios, etcétera, para llegar a la comprensión de un libro que lo tenemos en nuestras manos y que tiene pues miles de años, hermanos. No es un libro que se escribió hace 200 años ni hace 500 años, no, es un libro que se escribió hace miles de años. ¿Cuántos? No lo sabemos, pero un libro muy antiguo. Vamos a terminar aquí, vamos a dejarle, y si Dios lo permite continuamos para el siguiente jueves con el capítulo 34, que es el segundo discurso de Eliú. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos permites tener un tiempo, Señor, en la meditación de tu palabra. Gracias porque nos has dejado herramientas para consultar la Escritura, Señor. Sobre todo, gracias por la palabra que la tenemos y por tu Espíritu Santo, que nos ayuda, Señor, en nuestra debilidad y siempre nos fortalece para continuar con nuestros estudios. Gracias porque nos recuerdas el Evangelio, Señor. Gracias porque nos recuerdas de tu amor, de tu gracia, que ha sido demostrada en cada uno de nosotros. Señor, así como Eliú le llamaba a Job por su nombre, sabemos que tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor, pues tú conoces a tus ovejas, y tus ovejas oyen tu voz y te responden, Señor, porque tú nos hablas por nuestro nombre. Te agradecemos, Señor, por ese amor, por esa misericordia que nos permite recordar en cada momento, Señor, que somos hombres y mujeres que dependemos solamente de tu gracia y de tu amor. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.